Moscú está protegida por misiles nucleares, y no me refiero a misiles nucleares para disuadir a Estados Unidos de atacar porque habría un contraataque nuclear. No, me refiero a que literalmente tienen misiles antimisil con una cabeza nuclear que se lanzarían sobre la ciudad de Moscú para interceptar con su cabeza nuclear a los misiles nucleares adversarios. Amigos míos, esta es la increíble historia de los sistemas de misiles interceptores de cabeza nuclear que protegían y protegen Moscú desde hace más de 50 años y que están siendo modernizados en estos instantes. ¿Cómo y por qué los soviéticos optaron por utilizar misiles con una cabeza nuclear para proteger Moscú? Y sobre todo, ¿por qué 50 años después siguen en servicio? Y más aún, ¿es eficaz esta técnica? Eso lo vamos a ver en este vídeo, así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español, de la que por tanto formáis parte, y en la que vamos a hablar del escudo nuclear que protege Moscú. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. Moscú era y es el corazón de Rusia. Su zona metropolitana suma cerca de 25 millones de habitantes, representa aproximadamente el 20% del PIB nacional, y de sus fábricas y oficinas de diseño salen desde hace un siglo las nuevas armas del ejército ruso. Además, Rusia es el país más grande del mundo y por eso tiene más posibles ataques nucleares de más potencias nucleares que ningún otro país. De hecho, está prácticamente al alcance de cualquier otra potencia nuclear. Ahora bien, el motivo por el que los soviéticos deciden centrarse en proteger Moscú es porque consideran que es el cerebro de ese centralizado Estado soviético y que por tanto es fundamental para garantizar que el Estado seguirá pudiendo tomar decisiones y seguirá por tanto garantizando que habrá un contraataque nuclear en caso de que estalle esa temible guerra. Claro, a finales de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, el poder nuclear tenía un vector fundamental, los bombarderos estratégicos. Así que en caso de Tercera Guerra Mundial, la defensa aérea tendría la misión de localizar y derribar dichos bombarderos. Pero a lo largo de la década de 1950 cambió todo por culpa de Chrysler. Porque como todos sabemos, Chrysler ante todo fabricaba misiles, ¿verdad? En 1952 empezaron a fabricar el Redstone. En 1954 Martin desplegó los primeros misiles de crucero superficie, los Matador. En 1956 Chrysler fabricó los misiles Júpiter y en 1958 la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó el misil de crucero Snark en Gran Bretaña. Y obviamente toda esta eclosión de misiles fue posible gracias a la captura de ingenios e ingenieros alemanes V2 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y os aseguro que los soviéticos no le iban a la zaga a Estados Unidos en todo lo que se refiere a despliegue de misiles. De hecho, querían superar al mundo capitalista, demostrar que el comunismo era la solución y por tanto estaban en diversos programas para sacar todo un amplio arsenal de misiles. Y de hecho esto es lo que les llevó a querer destacar también en la contraparte del misil, en la antítesis del misil, que es el sistema antimisiles. Y eso es lo que llevó a que en 1953 se firmara y se adoptara una decisión insólita. Atentos. Un grupo de altísimos cargos militares del Ejército Rojo firmó una carta con remite al Comité Central del Partido Comunista que se conoció como la Carta de los 7 Mariscales y que afirmaba lo siguiente. En el futuro próximo, los misiles balísticos de largo alcance estarán en manos de nuestro potencial enemigo y constituirán el principal vector para hacer lanzar cabezas atómicas sobre las estructuras estratégicas más importantes de la Unión Soviética. Pero los sistemas de defensa aérea en servicio y las últimas que hemos desarrollado no pueden contrarrestar los misiles balísticos. Y un mes después de esta carta, en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, un comité, el tercer directorio del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, se reúne para evaluar el proyecto. Y se pregunta, ¿es financieramente viable? ¿Es técnicamente posible derribar misiles balísticos con tecnología de los años 50? Y lo cierto es que hubo una ola de críticas internas en el seno de la Unión Soviética. El científico A.L. Mintz,
un mito de la ingeniería de radio de la URSS, fundador del Instituto Técnico de Radio y miembro de la influyente Academia de las Ciencias Soviética, declaró que esta es una estupidez tan grande como lanzar un disparo de artillería contra una bala. Mientras que Alexander Raspletin, el diseñador de los primeros radares del Ejército Rojo y héroe de la batalla de Leningrado, así como jefe de diseño del primer y exitoso sistema antiaéreo soviético, el misil S-25, cargó contra la idea, diciendo: «Es un sinsentido increíble, una fantasía estúpida propuesta por los generales. El reto tecnológico es un puzzle irresoluble y nada más». En contraste con la opinión de ingenieros y científicos, el generalato apoyó la idea y el ministro de Industria de Defensa, Dmitry Ustinov, hizo un esfuerzo encomiable por sacar adelante un proyecto de interceptación de misiles balísticos. ¿Y qué decidió hacer finalmente el Consejo de Ministros? Pues obviamente aprobar la loca idea, porque era fundamental en el equilibrio estratégico a largo plazo con Estados Unidos. Si Estados Unidos desarrollaba esta tecnología antes que yo y podía derribar mis misiles nucleares, podía ganar una guerra nuclear y podía ser atractivo lanzar un primer ataque por sorpresa, y eso es lo que no se quería. Y de hecho en realidad no era tan descabellado lo que se planteaba, porque lo primero que se aprobó no fue más que un programa de experimentación para poner a prueba en laboratorio, en pruebas de campo, las ideas y comprobar si era viable técnicamente el concepto o no lo era, aunque solo fuera en condiciones controladas de laboratorio. Que en realidad esta es la fase de cualquier programa aeronáutico ambicioso y con mucha tecnología detrás. La primera fase siempre es experimentar para ver qué quieres después y si es viable lo que estás deseando. De esta forma, en diciembre del 53 se ordenaba a la oficina de diseño de Antey, el gran fabricante de misiles antiaéreos de la URSS y de Rusia, liderar el proyecto, y a principios del 56 concluía el diseño preliminar de Sistema A, el potencial primer misil interceptor balístico de la historia. Pero lo verdaderamente importante es que a partir de este proyecto se empezaban a poner los medios, los complejísimos recursos técnicos y tecnológicos para poder experimentar con misiles balísticos, que puede parecer una tontería, pero era muy complejo en aquella época. Imagino que Shari Shagan no es un nombre muy conocido, pero para los que no lo conozcáis, era y sigue siendo el mayor polígono de pruebas que tenía la Unión Soviética y que tiene la Federación Rusa para experimentar con la interceptación de misiles. Se trata de una instalación ubicada en medio del desierto kazajo, para cuya construcción hubo que diseñar nuevos e ingeniosos sistemas de telemetría y monitorización con tecnología de los años 50. Es decir, imaginaros ahora que os digo, con tecnología de los años 50 quiero que me monitorices los parámetros de un misil que viaja a 2 o 3 veces la velocidad del sonido. Y ojo, no solo de ese, sino del que pretende interceptarlo. Entonces tienes que recoger los parámetros, velocidad, altura, comportamiento aerodinámico, un montón de cosas muy importantes con tecnología de los años 50. Y ten en cuenta que si tu reloj, por ejemplo, es impreciso y acumula un error que sume un segundo, es decir, si tu radar está midiendo por un segundo mal el movimiento de los misiles o está haciendo llegar mal por un segundo de atraso los mensajes que le envías para que corrija su trayectoria, cualquier error que suponga un segundo de lapso va a provocar que falles el blanco por 1 kilómetro de distancia, nada más y nada menos. Es decir, que todo el sistema A, este primigenio sistema antimisil, antibalístico podríamos decir, sirve ¿para qué? Para desarrollar toda una base industrial y de experimentación científica con la que poder empezar a plantearte la intercepción de misiles. Es decir, en realidad funcionó como una cabeza tractora para desarrollar todo lo básico para luego poder plantearte seriamente, empezar a vislumbrar si la idea es viable o no es viable. Y para tener un polígono de tiro, un polígono de pruebas que hasta el día de hoy ha servido. Y paralelamente se empezó a trabajar en sistemas increíblemente complejos, como los primeros radares de larguísimo alcance Danubio 1. También se crearon los misiles experimentales V-1000, el predecesor de los primeros interceptores exoatmosféricos, o sea, que operaban fuera de la atmósfera, y el primer misil de la historia en llevar un piloto automático a base de semiconductores. Incluso se puso a los mejores informáticos de la Unión Soviética a trabajar en los innovadores ordenadores M40 para poder gestionar la información de los radares. Incluso se diseñaron algoritmos y mejoras en el hardware y en el software, incluso podríamos decir, que se aplicaron a los futuros radares de larguísimo alcance Dnieper,
Pero es que esos radares, de hecho, han estado en servicio hasta el día de hoy. Es decir, que realmente sirvió para... podemos decir que sirvió para experimentar y fue un éxito en este sentido de sentar las bases de esto de la intercepción de misiles que, como imaginaréis, es complejo hoy día. Imaginaros lo que era hace 70 años. Los radares de alerta temprana, los radares de tiro y finalmente los misiles V-1000 alcanzaron sus respectivos hitos, detectando, siguiendo, interceptando con éxito misiles balísticos. Sin embargo, pasaron aproximadamente 10 años, se habían alcanzado esos hitos tecnológicos, pero había una serie de problemas tecnológicos que parecían completamente irresolubles por una cuestión de precisión. Y ahí es cuando Sistema A, más que morir, le surge un hermanito, ya que durante algunos años ambos programas convivieron. Me estoy refiriendo al nuevo programa que sustituyó a Sistema A, conocido como A-35, que era un verdadero programa militar. Por ejemplo, el misil experimental V-1000 estaba muy bien para eso, para experimentar, pero la Unión Soviética demandaba un interceptor intraatmosférico y otro exoatmosférico, es decir, dentro y fuera de la atmósfera, no un simple interceptor experimental a medio camino entre los dos. Con este nuevo programa se mantenían muchas cosas, por ejemplo el constante desarrollo de los radares de largo alcance Danubio 2 y Danubio 3, pero también había algunos cambios. Quizás el más importante, el más relevante, lo que diferencia al Sistema A de A-35 es justamente el misil. Es decir, se intenta al fin crear un misil que ya no sea el experimental V-1000, sino que es el A-350, que este sí ya tiene que tener capacidad de intercepción, no de experimentación. Y entonces lo que empezó dentro de los despachos de diseño soviéticos fue una competición salvaje. Vamos, atentos. 3 oficinas de diseño entraron en choque. En primer lugar, la oficina de diseño de Lavochkin, único fabricante de los cazas soviéticos, que diseñó el interceptor a partir de componentes y piezas de otros productos, principalmente de su misil antiaéreo de largo alcance, DAL, que ofrecía la opción más económica y más madura para desplegar inmediatamente. En segundo lugar destacaba la oficina de diseño de Grushin, que ofrecía un misil llamado A-350, con la peculiaridad de tener un motor estator-reactor que funcionaba muy bien a altas velocidades y era asequible, pero solo podía operar dentro de la atmósfera terrestre, es decir, era intraatmosférico, no exoatmosférico. Y por último, la poderosa oficina de diseño de Sukhoi, que presentó el diseño más innovador con un misil cuya propulsión estaba en el centro de gravedad del misil, no en la parte trasera, lo que según los diseñadores aumentaba la maniobrabilidad del producto y simplificaba su estabilidad en vuelo. Entonces la comisión que estaba al cargo de la recomendación del producto a elegir optó por el misil de Lavochkin por considerar que era el más asequible y el que estaba más maduro. Respecto a la A-350 consideró que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos para poder efectuar con éxito una interceptación, mientras que con respecto al diseño de Sukhoi recomendó que se siguiera trabajando en ese I+D, pero lo consideró al final un misil que no existía, que no tenía ni un mínimo grado de madurez. Sin embargo, en 1960, Lavochkin, no en la oficina, sino el jefe de diseño, murió y toda su oficina fue disuelta con él. Además de que su misil, el DAL, no había terminado de madurar y satisfacer a las autoridades. El producto de Sukhoi, como hemos visto, tampoco estaba maduro, y además la oficina de diseño de Grushin había recabado un enorme prestigio gracias al diseño del entonces modernísimo antiaéreo S-75 Turbina, el que usaban los vietnamitas. Así que dicho y hecho, ese prototipo A-350 se materializa en los primeros misiles interceptores balísticos de serie, de producto final, no es un misil experimental. Nos estamos refiriendo al A-350ZH. Sin embargo, la verdad es que el misil estaba plagado de problemas técnicos, de fiabilidad y de precisión, que al final es lo más importante. Así que rápidamente se rediseñaron y reconstruyeron a partir de un nuevo misil, que sería conocido como A-350R, que tenía capacidad de recibir correcciones durante el vuelo, cosa muy importante. Además, se mejoró su sistema de guía y sobre todo su cabeza nuclear, cuya explosión de neutrones antes era muy poco eficiente y ahora lo era menos, aunque seguía siendo ineficiente. Y es que uno de los grandes problemas de los interceptores de la primera generación soviética, con su cabeza nuclear, ojo, era justamente que usaba una explosión nuclear normal, sin más, no utilizaba nada especializado. ¿Y qué pasa con una explosión nuclear normal? Pues que cuando tú lanzas una bomba nuclear en la Tierra, una parte muy importante es el oxígeno. El oxígeno ya sabéis que funciona como un potenciador de las explosiones. Entonces, cuanto más abajo estás y más oxígeno hay, tiene más eficacia este tipo de explosivos. Cuanto más te alejas y más asciendes al espacio, pues las propiedades destructivas de una bomba nuclear
pueden llegar a disminuir muchísimo, de tal manera que el radio eficaz es mucho menor. Entonces, ¿qué sucedía? Que los soviéticos al final, por la tecnología de los misiles interceptores y sobre todo de sus cabezas nucleares, solo podían lanzarlos a una altura máxima de 300 kilómetros de altura, ¿no? Así que estaban bastante limitados en ese sentido. Por eso, lo ideal era que las cabezas interceptoras nucleares fueran bombas de neutrones, no explosivos atómicos clásicos. En este sentido, la idea era renunciar a las otras propiedades de una explosión atómica para, en su lugar, potenciar uno de los efectos de la explosión atómica, que es la liberación de neutrones. Y es que los neutrones son menos dañinos cuando se detonan a distancia, así que una cabeza de neutrones permitiría hacer intercepciones a una altura mucho menor, más cercana a Moscú. Y es que los neutrones son capaces, por sus propiedades, de atravesar blindajes, de atravesar el acero, incrustarse, acceder al interior del misil sin necesidad de romper, digamos, el blindaje exterior, de tal manera que puede dañar todos sus sistemas y tener una eficacia muy superior a la de una explosión nuclear, que sobre todo a medida que asciendes, pues tiene mucho menos radio de acción, ¿no? Entonces, esto de un lado. De otro lado está la duda, ¿hasta qué punto estaban avanzadas las cabezas de neutrones soviéticas? Parece ser que no mucho, es decir, los soviéticos, más que lograr una bomba pura de neutrones, como sí habían conseguido los americanos para sus propios sistemas interceptores nucleares, lo que habían hecho era coger una explosión nuclear tradicional e intentar potenciar aquella parte que tiene que ver con la emisión de neutrones. Es decir, habían especializado un poco una bomba nuclear clásica, pero no habían creado una bomba de neutrones en sí. Por tanto, estaban por detrás de los estadounidenses y por tanto el radio eficaz de su explosión no era tan grande, de manera que no permitía compensar demasiado la imprecisión de los misiles y de la tecnología de medición de la época, de la telemetría de la época. Pero en todo caso, el sistema A-35 tenía graves defectos. Para empezar, nacía obsoleto, 10 años después de su concepción. Sus radares y sistemas de comunicaciones eran lentos, mientras que su radar RKT-35S no tenía resolución suficiente como para distinguir misiles enemigos de señuelos enemigos fuera de la atmósfera terrestre. De hecho, este era su talón de Aquiles, la incapacidad para distinguir a un misil norteamericano de los señuelos que éste iba lanzando debido a su pobre resolución. A-35 entraría en servicio en el 71, sin embargo, como hemos dicho, nació obsoleto, así que entre 1977 y 1978 se decidió modernizarlo y apareció la nueva versión A-35M. A-35M fue el resultado del desinterés del Ministerio de Defensa por el proyecto de la intercepción de misiles, al considerar que esta clase de sistemas eran demasiado caros e ineficaces, al punto de que fue el Ministerio de Industria de Radio quien se hizo cargo del programa y estableció un departamento destinado a refinar el A-35 original. ¿Y a qué creéis que tendía el Ministerio de Radio de la Unión Soviética? ¿A interesarse por las armas nucleares, por los misiles, o por los radares, los sistemas de comunicaciones o incluso las computadoras? Pues, ¿qué quiero deciros con esto? Que al fin y al cabo, en el momento en que este ministerio empezó a liderar, aunque veremos que fue por poco tiempo, la modernización del sistema A-35, lo que hizo fue centrarse en toda la parte relacionada con justamente los radares, los enlaces de datos, entre comillas, y todo este tipo de cuestiones. De esta forma se modernizaron los radares Dunay 3M y Dunay 3U, que era aún mejor, y se montaron instalaciones de lanzamiento para los nuevos misiles A350R. De hecho, aquí tenéis una de sus instalaciones prototípicas, conocida como PVO Berkut, lugar de defensa aérea Águila Dorada. Berkut contaba con una zona de lanzamiento de 16 contenedores estáticos, 4 radares de seguimiento y comunicaciones para guiar a esos misiles interceptores, y lo más importante, 2 radares de tiro encargados de hacer el seguimiento al misil enemigo y proporcionar la solución de tiro a los otros 4 radares de seguimiento. Una vez se disparaban los primeros interceptores, había un enorme camión en un garaje dentro del complejo listo para recargar los silos, o mejor dicho, los lanzadores externos, con nuevos contenedores. Pero como imaginaréis, un sistema así que no contaba ni con un triste silo, porque ya veis que son contenedores como los de un misil antiaéreo colocados ahí sobre el suelo y poquito más, es decir, que al final era un sistema que no tenía una gran protección contra un ataque nuclear inicial adversario, estaba muy expuesto. Todo eso llevaría a que bueno, A-35M puede ser considerado el primer sistema balístico antimisil
medianamente capaz de los soviéticos, es decir, este seguramente sí podía llegar a derribar algo, porque además se había perfeccionado la cabeza de neutrones y todo eso, aunque hay muy poca información sobre este tema. Pero la verdad es que está bastante obsoleto y su capacidad seguía siendo muy limitada. Así que pronto sería sustituido por A-135 Amur, que sería el escudo antimisil basado en cabezas nucleares que sigue a día de hoy protegiendo Moscú y que veremos en el siguiente episodio. Así que espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Como veréis, A-135 Amur ya es otra cosa y ya es bastante más capaz de lo que era su predecesor. Así que eso ha sido todo. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Me quedo a escuchar vuestros comentarios. ¿Qué os parece eso de interceptar con cabezas nucleares misiles adversarios? Bueno, tiene su miga y supongo que en la época tampoco había muchas otras opciones. Ahora bien, aún así, ¿merecía la pena intentar esto? Bueno, no lo sé. Me quedo a ver lo que comentáis. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyarme de la manera en la que lo hacéis. Y que tengáis un día excelente. Muchas gracias y hasta otra.